Continuamos nuestro estudio en el primer libro de Samuel y llegamos hoy al capítulo 3. En este capítulo tenemos el llamado de Dios a Samuel. Samuel no era un niño pequeño. Josefo, el historiador, dice que ya tenía 12 años. También debemos notar que Salomón era un hombre adulto cuando oró diciendo, «Y yo soy joven», allá en el primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 7, y que Jeremías fue llamado al oficio profético cuando escribió las palabras «Soy un niño», allá en el capítulo 1 de su profecía, versículo 6. El primer libro de Samuel comenta sobre el orden social del día. Esta historia señala uno de los más grandes períodos transitorios. Dios toma un nuevo programa, cambia a la nación hebrea de una teocracia a una monarquía, y su gobernante de un sacerdote a un rey. Elí es el último de los sacerdotes y Samuel es el primero de los profetas. Leemos en el versículo 20 de este capítulo 3, «Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová». Es Samuel quien ungirá a Saúl y a David, los primeros dos reyes. Dios llamó a Samuel 4 veces y creemos que esto más bien nulifica el dicho popular de que la oportunidad viene llamando a la puerta una sola vez. También creemos que refuta el argumento de que el hombre puede volverse a Dios cuando lo quiera hacer en alguna hora libre o desocupada. Creemos que hay un tiempo señalado, y la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios confirma esto porque dice así allá en el capítulo 6, versículo 2, «He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación». Bueno, comencemos ahora con nuestro estudio leyendo el versículo 1 de este capítulo 3 del primer libro de Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Una vez más, quisiéramos que usted se fije en la palabra joven. Ya dijimos que Samuel aquí no era un niño pequeño. El historiador Josefo dice que tenía por lo menos 12 años. Creemos que probablemente tenía entre los 13 y los 19 años. Samuel era joven y ministraba al Señor en presencia de Elí. No creemos posible que un niño de 4 años sería capaz de ir de un lugar a otro en el tabernáculo ministrando al Señor. Ahora, este versículo nos dice que la palabra de Dios escaseaba. Dios no se estaba revelando en aquel tiempo en particular. Simplemente comienza a obrar cuando llama a Samuel para servir como profeta. Dios está cambiando el uso del juez y del sacerdote por el de profeta y el rey. El profeta llegará a ser vocero para el rey. Dios en verdad nunca habló directamente a un rey. Leamos ahora los versículos 2 y 3 de este primer libro de Samuel. «Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada». Ahora, era el deber de los sacerdotes cuidar la lámpara en el tabernáculo. Su responsabilidad era echarle aceite y ver que continuara encendida. El sumo sacerdote tenía la libertad de ejercer todas las funciones de los sacerdotes, pero Elí ya era viejo y su vista se había obscurecido, de modo que dejó que la lámpara se apagara. Y leemos en los versículos 4 y 5, «Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Elí creía que Samuel estaba soñando y le mandó que se fuera a acostar otra vez. Ahora el versículo 6 dice, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Debemos notar aquí que las dos primeras llamadas de Dios a Samuel constituyeron llamadas para salvación. Dios llamó a Samuel 4 veces, y las dos últimas llamadas eran para servicio. Ahora el versículo 7 de este primer libro de Samuel dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Ve usted, Samuel no conocía al Señor. Dios le estaba llamando para salvación. ¿Cuál es la edad de la responsabilidad? Cualquiera que sea, amigo oyente, Samuel la había alcanzado y Dios ahora le hará responsable. Según el libro de Números, un hombre podía salir a la guerra cuando cumplía los 20 años.
Los levitas no comenzaban su servicio sino hasta cuando tuvieran 25 años, y los sacerdotes comenzaban a servir a la edad de 30 años. No tenemos pues ninguna idea de cuántos años Samuel tenía aquí. Después del éxodo de Egipto, los hijos de Israel vagaron por el desierto durante muchos años debido a su incredulidad. Solo aquellos que tenían de 20 años para abajo se les permitió entrar a la tierra prometida. Todos los demás murieron en el desierto, como lo estudiamos allá en el libro de Números, capítulo 14, versículo 29. Dios no hizo responsables a los que tenían menos de 20 años. ¿Constituye entonces la edad de la responsabilidad los 20 años? Bueno, no lo sabemos. Solamente sugerimos que es más de lo que muchos creen que es. Creemos que Samuel tendría entre 13 y 19 años cuando Dios lo llamó a la salvación. Ahora siempre ha surgido esta pregunta. ¿Habría llamado Dios a Samuel la quinta, la sexta, la séptima o aún la 50ª vez? Creemos de todo corazón que hay un tiempo para ser salvo. Y parece que también hay un tiempo cuando a uno le es imposible volverse a Dios. Cuando Hermann Göring fue puesto en la prisión, en el tiempo de su juicio, y más tarde cuando iba a ser ejecutado, el capellán de la prisión tuvo una larga entrevista con él. El capellán hizo enfática la necesidad de prepararse para el encuentro con Dios. Durante la conversación, Göring se burló de ciertas verdades bíblicas y rehusó aceptar el hecho de que Cristo murió por los pecadores. Su negación fue una negación consciente del poder de la sangre de Jesucristo. La muerte es la muerte, fue el alma de sus últimas palabras. Al recordarle el capellán de la esperanza de su pequeña hija de verlo allá en el cielo, él contestó, «Ella cree de la manera suya y yo de la manera mía». El capellán se sintió muy desalentado cuando se despidió de él. Menos de una hora más tarde, oyó las noticias de que Hermann Göring se había suicidado. Permítanos decirle, amigo oyente, que Dios llamó a este hombre, pero él rehusó su llamado. Es posible que Dios le llame a usted muchas veces, pero al parecer, el día llega cuando el corazón del hombre se endurece demasiado como para poder responder. Continuemos ahora leyendo los versículos 8 al 10 de este capítulo 3 del primer libro de Samuel. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, «Heme aquí, ¿para qué me has llamado?» Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, «Ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye». Así se fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, «Samuel, Samuel». Entonces Samuel dijo, «Habla, porque tu siervo oye». Estos versículos contienen la tercera y la cuarta llamada a Samuel. Estas son llamadas para servicio. Usted recordará que así también fue como el Señor llamó a Saulo de Tarso. Leemos allá en el capítulo 9 de los Hechos, versículos 3 al 5, «Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Amigo oyente, Dios llamó a Saulo, el apóstol Pablo, a la salvación y al servicio al mismo tiempo. Ahora en Proverbios capítulo 29, versículo 1, leemos así, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. No creemos que ahora le sea posible a uno cometer un pecado imperdonable, es decir, que le sea posible hacer algo hoy que mañana Dios no perdone. Pero, ¿quita acaso Dios su gracia? No, amigo oyente, Dios nunca hará eso. Pero al hombre le es posible resistir y rebelarse y rechazar hasta cuando tenga cauterizada la conciencia. Los hombres como Caín, Balaam, Sansón, Coré y Acab, todos llegaron el día cuando volvieron las espaldas a Dios. En el capítulo 24 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 25, dice en cuanto a Félix, el procurador romano, ante quien Pablo fue acusado, dice lo siguiente, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Y en el capítulo 26 de los Hechos, versículo 28, el rey Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Amigo oyente,
Ponga mucha atención a esto. Cristo salvó a un ladrón a fin de que los hombres no desesperaran, pero salvó a uno solo, a fin de que los hombres no presumieran. Consideremos ahora a Samuel como último juez y primer profeta. Leamos los versículos 11 hasta el 14 de este capítulo 3 del primer libro de Samuel. Y Jehová dijo a Samuel, He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Cuando Dios dice algo, amigo oyente, es lo mismo como si ya lo hubiera hecho. En el Antiguo Testamento tenemos lo que se ha llamado el tiempo profético. Es un tiempo pasado, pero habla del futuro. Dios habla de las cosas que todavía no han sucedido como si ya hubieran acontecido. Cuando Dios dice que algo pasará, pasará de veras. Dios habla a Samuel en estos versículos y le dice que está por obrar contra la casa de Elí. Continuemos con los versículos 15 hasta el 20 ahora. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, Hijo mío Samuel. Y él respondió, Heme aquí. Y Elí dijo, ¿Qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, sabía que Samuel era fiel profeta de Jehová. Ahora, note usted esto. Este muchacho Samuel fue fiel a Elí hasta el fin. No trató de arruinarlo subrepticiamente. Fue a Elí y le contó todo lo que Dios le había dicho. Con esto queremos decir que si usted, amigo oyente, se encuentra en el servicio de Dios hoy en día y se haya subordinado a otro, séale fiel. No nos diga que le es posible a uno ser fiel a Dios mientras es infiel al hombre de Dios que está sobre uno. Ah, cuánto se necesita hoy en día de la fidelidad y la lealtad, amigo oyente. Leamos ahora el último versículo de este capítulo 3, del primer libro de Samuel, versículo 21. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Ahora, ¿cómo se reveló Dios? Por su palabra. Dios hoy en día no se revela. Dios hoy en día ilumina por su Espíritu las páginas de las Escrituras. Así es como usted y yo, amigo oyente, llegamos a conocerlo, y conocerlo es vida eterna. Y así terminamos nuestro estudio del capítulo 3 de este primer libro de Samuel. Llegamos ahora al capítulo 4. En este capítulo los israelitas son vencidos por los filisteos. El arca es capturada, y Ofni y Finés son muertos. Elí, al oír las noticias, cae hacia atrás y muere. Tenemos también el nacimiento de Icabod. Los israelitas, sin consultar a Samuel, salieron a guerrear contra los filisteos, lo cual condujo a su derrota. Luego se llevaron el arca del pacto a la batalla, creyendo que su presencia les daría victoria. Esto revela el paganismo supersticioso del pueblo, que creyó que había algún mérito en el objeto mismo. El mérito y poder solo están en la presencia y en la persona de Dios. Este capítulo 4 presenta una descripción triste de veras. Vemos la condición espiritual de Israel en aquel entonces. Dios realizará aquí lo que dijo que le haría a la casa de Elí. Los hijos de Elí son muertos y Elí mismo cae muerto. Leamos los primeros 3 versículos de este capítulo 4 del primer libro de Samuel. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron,
¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Esta porción de las Escrituras nos da una revelación de la superstición de Israel y de cuán lejos se encontraban de Dios. Nos muestra cuán fuerte era su sentimiento de autosuficiencia y su egoísmo. Israel, sin consultar a Samuel, salió a guerrear contra los filisteos. ¿Y qué sucedió? Fueron derrotados. ¿Qué les faltó? Ellos creen que quizás debieran haber llevado el arca con ellos a la batalla. Su tradición les decía que el arca había dividido las aguas del río Jordán para que Israel pasara en seco. Por tanto, decidieron llevar el arca del pacto a la batalla, creyendo que su mera presencia resultaría en victoria. Amigo oyente, esto revela la superstición y el paganismo de esta gente que creía que había algún mérito o poder especial en un objeto. Pero aquel arca no tenía ningún mérito o poder propio porque Dios no estaba en el arca. No se puede meter a Dios en un cofre. El mérito y el poder solo se encuentran en la presencia y en la persona de Dios. En la obra de la iglesia hoy en día, muchos son tan supersticiosos como aquellos israelitas y creen que Dios está en un cofre. Aún en muchas iglesias que son fieles a Dios, hay algunos que dicen, mira, este método parece muy bueno para incrementar el número de feligreses. Vamos a guardarlo en una caja. Cuando lo necesitemos, lo podremos sacar y usarlo con resultados seguros. Este método resolverá nuestro problema. Amigo oyente, eso no es ser espiritual. Eso es ser presa de la superstición. El mérito se encuentra en la persona de Cristo Jesús. Para obtenerlo es necesario que estemos con Él. Eso es lo más importante. Continuemos ahora leyendo los versículos 4 y 5 de este capítulo 4 del primer libro de Samuel. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Israel entra en batalla. Mandaron a buscar el arca del pacto en Silo. Ofni y Finés eran predicadores contratados, de modo que veremos que harán lo que les manden que hagan. Cuando el arca fue traída al campamento, los israelitas tuvieron una gran reunión. Creían que se estaban portando de una manera espiritual, pero sus acciones no constituyeron nada más que la idolatría misma. Estaban adorando un cofre y no a Dios. Tengamos sumo cuidado con nuestras ceremonias y ritos en nuestras iglesias, amigo oyente. ¿Adoramos nosotros a una iglesia? ¿Adoramos a un lugar en particular? ¿Adoramos en verdad al Dios vivo y verdadero? Sigamos adelante ahora con los versículos 6 al 8 de este capítulo 4. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Los filisteos comprendieron que el arca del pacto había llegado al campamento de los israelitas. Y tenían miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Para ellos, ve usted, el arca era un ídolo. Y esto muestra que los filisteos eran a la vez supersticiosos e ignorantes. No sabían que no había ningún mérito en un cofre. Ciertamente eran desconocedores del Dios vivo y verdadero. Pero este temor al arca no duró mucho, como lo veremos ahora en los versículos 9 al 11 de este capítulo 4 del primer libro de Samuel. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Los filisteos y los israelitas pelearon, e Israel perdió la batalla. Hubo una gran matanza de los israelitas. El arca de Dios fue capturada, y los hijos de Elí, Ofni y Finés fueron muertos. Prosigamos ahora con los versículos 12 hasta el 18. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó,
He aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa, y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Israel en verdad había perdido la batalla. Un hombre de la tribu de Benjamín llegó a la ciudad y les dijo todo lo que había acontecido. Contó al pueblo que muchos israelitas habían sido muertos, y que los hijos de Elí también habían muerto, y que el arca de Dios había sido tomada. Estas malas noticias causaron gran gritería entre el pueblo. Elí oyó el estruendo y quería saber qué era lo que estaba pasando. Entonces este mismo mensajero, que había sido testigo presencial, le contó todo, y las noticias causaron su muerte. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ha llegado a su fin por el día de hoy. Continuaremos este estudio en nuestro próximo programa, Dios mediante, seguros de contar con su siempre fiel sintonía. Hasta entonces, pues, que las bendiciones del Señor le acompañen ahora y siempre.